Bueno, la primera clase fue más que nada un repaso de todos los temas que habíamos visto. Entonces empezamos con un juego de preguntas, más que nada para ir tratando de recordar las estructuras del presente simple. Bueno, acá igual les dejo el código de clase, ¿sí? En el Classroom yo voy a estar poniendo clase por clase el material en este caso que ya publiqué, que siempre son las diapositivas que yo les doy por si se les pierden. Y bueno, si hay algún video de explicación también lo voy a poner ahí en todas las clasecitas, así después van ustedes y se fijan. Bueno, comenzamos con este juego que yo igual se los voy a dejar acá en el Classroom, en el link, donde tenían que, bueno, dábamos vuelta, digamos, la ruleta, ¿sí? Y salía una pregunta de todas las que habíamos con, digamos, las estructuras que habíamos visto el año pasado. Y más que nada era para repasar entonces el uso del do o del does. eh, y cuando agregamos la S o no. En este caso, por ejemplo, que dice, What do you do in your free time? Cuando respondíamos, directamente respondíamos con nuestra actividad. Por ejemplo, I watch TV, I listen to music, ¿sí? Bien, después íbamos eliminando y íbamos volviendo a tirar la ruleta. Preguntas como Who do you live with? ¿Con quién vives? Con preposiciones al final. Entonces, por ejemplo, podría decir I live with my family. I live with my brother. I live with, no sé, my husband, mi marido, etc. Bien, después, ¿alguna otra pregunta en el tema de la hora? Más que nada para repasar, por ejemplo, it's 11:45, esa es una manera de decir la hora. O también cuando primero hablamos de los minutos, it's quarter to para llegar a las 12. It's quarter to 12, ¿sí? Bien. Bueno, denle, digamos, un vistazo, échenle un vistazo y después me dicen si es que tienen alguna duda con alguna de las preguntas. Pero todas son relacionadas con los temas que vimos anteriormente. No creo que tengan inconveniente, pero bueno, más que nada les sirve para repasar. Bien, ahora, luego de eso les di yo un material que está ahí, lo publiqué yo, que es también material de repaso. Que tiene que ver justamente con el presente simple, ¿sí? En el caso de la primera de las conversaciones, tenemos que completar con la forma correcta, ¿sí? Que tenemos entre paréntesis. Dice, Are you married? Yes, I'm married to an Englishman. What does he do? Porque justamente, ¿qué pasaba acá? Si era una question, ¿sí? Una pregunta, y el sujeto era he, yo tenía que usar antes el auxiliar que sería does, ¿sí? Y la pregunta es, what does he do? ¿A qué se dedica? He's a teacher. ¿Mm? Y luego continuaba diciendo que él, ¿cuál es la materia que enseña? Entonces decía, he teaches science, ¿sí? Luego dice, he work. Does he work at the local school? Lo mismo. Si es una pregunta, por sí o por no, pero el sujeto es he, usamos el auxiliar does. No, he doesn't. ¿Sí? Mismo auxiliar. He in London. He work or works? He works in London. ¿Sí? Bien, ese es bastante fácil porque tienen entre paréntesis las dos opciones. Luego continuamos con las preposiciones de tiempo y volvemos a repasar en términos generales cuando usábamos in, on y at. Recordemos que at es básicamente para la hora. Yo digo, I get up at 7 o'clock.
Pero también para circunstancias muy particulares, por ejemplo, en el caso del fin de semana, que son sábado y domingo, como que es muy específico, ahí voy a decir at the weekend, el fin de semana, que es, por ejemplo, la oración 2. I never work at the weekend, ¿sí? Y luego, lunchtime, que sería el almuerzo, y en general nosotros pensamos en lunchtime como cerca de las 12 del mediodía. Entonces ahí también voy a decir at lunchtime. O en el caso de Christmas, ¿sí? También puede ser at Christmas porque siempre es Navidad el 25 de diciembre. Entonces, cuando es como muy puntual la referencia, en algunos casos voy a usar at. Luego, vimos que on lo voy a usar, por ejemplo, para días de la semana, para fechas enteras, por ejemplo, hoy es we are, no sé, we are on March the 9th, ¿sí? Estamos en el 9 de marzo, es hoy. Entonces, para esa fecha, que está toda, digamos que tiene, que está completa, voy a usar on. Ahora, si me refiero al mes, ya iba a cambiar, ¿sí? Voy a decir in March, ¿sí? Pero no voy a decir el día exacto. Luego, para las partes del día, ¿sí? The morning, the afternoon, evening, voy a usar la preposición in the morning, in the afternoon, in the evening. Y también para las estaciones del año, por ejemplo, in the summer, in the winter, in the spring, in the autumn. Bien, entonces, bueno, fuimos haciendo, repasamos eso y fuimos haciendo el ejercicio. Y una cosa importante, que cuando me refiero a la noche sola, o sea, sin otra palabra, voy a decir at night, ¿sí? En la noche, at night. Bien. Bueno, hicimos ese ejercicio. Luego repasamos esto de las estructuras con adverbios de frecuencia o con frases adverbiales y el verbo to be. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos acá para después poder hacer ahí el ejercicio. Yo decía, I, ahí voy a poner el adverbio de frecuencia, always cook dinner, ¿sí? Donde el adverbio de frecuencia va a estar entre el sujeto de la oración y el verbo principal. Pero si es verbo to be, como es el caso de I am, voy a decir I am never tired. Nunca estoy cansada. ¿Sí? Donde el adverbio de frecuencia va a estar después del verbo to be. ¿Sí? Entonces ahí tengo que tener cuidado. Habíamos visto una frase que aparecía en uno de los ejemplos que es I am in a hurry, que significa estar apurado. Entonces yo digo, siempre o usualmente estoy apurada. Entonces voy a decir, I am usually in a hurry. Bien. Entonces repasamos esta regla y volvimos al ejercicio que ahí aparece, ¿sí? Tenemos todas las frases, toda la frase desordenada y tenemos que ordenarla, ¿sí? Para hacer las oraciones correspondientes en presente simple. Ojo que a veces tengo adverbios frases adverbiales que van al final. O sea, volviendo a nuestro whiteboard, al pizarrón. Si yo tengo, por ejemplo, las frases once a week o twice a week, que eran una vez por semana, 2 veces por semana, y van al final. Entonces voy a decir, por ejemplo, he works, él trabaja 2 veces por semana, twice a week. ¿Sí? Bien.
Bueno, entonces volviendo a nuestro... acá. Luego hicimos el ejercicio más challenging, que era este, que tiene que ver con usar el verbo to be o el verbo o el auxiliar do or don't, does or doesn't. Entonces, acá tengo que ver, por ejemplo, dice, Hi, I'm Kevin, I'm the manager of the music store. Dice que es el gerente de el local de música. Dice, oh, hello, thank you for inviting me to the interview. Gracias por invitarme a la entrevista. You're welcome. De nada. You want a coffee. ¿Cómo hago la pregunta acá? Como yo ya tengo el verbo want, necesito sí o sí un auxiliar. Entonces voy a decir, Do you want a coffee? No, thank you, dice. Dice que no y ahí agrega, dice, I don't drink coffee, porque él no toma café. O sea que de la invitación, él lo que hace es rechazarla y luego dice en forma negativa por qué no quiere café, ¿sí? ¿Por qué no toma? Después dice, so Callum, dice, you Scottish, escocés. Ahí lo que está diciendo, le quiere preguntar, es sos escocés. O sea que necesito un verbo con significado ahí. No puedo poner un do o un does, ¿sí? Que lo que hace el do y el does, recordemos, es marcarme qué tiempo verbal tiene algo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Vamos a hacer así. Dice, you like coffee. Acá lo que estoy diciendo es a vos gustar el café. Pero al no tener nada acá, no sé cuál es el tiempo verbal que yo tengo que usar en español. Por ejemplo, cuando hago la traducción. Entonces, al poner la palabra do, lo que hago es darle significado a este like de presente cuando hago la traducción. A vos, ¿te gusta el café? Pongamos que digo que sí. Yes, I do. Y uso el mismo auxiliar para responder. Entonces, acá tengo que tener en cuenta cuál es mi verbo. ¿Sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, you from Argentina, acá no tengo yo un verbo, dice, vos de Argentina. Yo necesito acá un verbo con significado. ¿Sos vos de Argentina? Entonces, ahí sí yo voy a poder usar el verbo to be. Are you from Argentina? Yes, I am. ¿Sí? Eso es importante para ver cuándo uso uno o cuándo uso el otro. Entonces, bueno, después terminamos con esto, ¿sí? En todas las instancias tienen que fijarse bien. Y la única que les voy a decir que no, digamos, que les voy a dar las respuestas porque son casos especiales que después lo vamos a ver bien más adelante, es cuando yo acá dice en la número 8 que dice, you studying, no, what you studying, ¿qué vos estudiando? Ese ing es ando. ¿Qué estás vos estudiando? Entonces diría, what are you studying? I am studying, estoy estudiando música, ¿sí? Y lo mismo con la 12 que dice, are you practicing? ¿Estás vos practicando para un concierto? Yes, I am. ¿Sí? Pero después vamos a ver por qué, esto es un tiempo verbal específico, pero bueno, estaba colado acá en el texto. Bien. De acá, las otras, la 3 y la 4, estas dos páginas, las vamos a hacer la clase que viene recién. Así que esas solo, si quieren, mírenla, solo, digamos, peguen una ojeada, pero nada más que eso. Y después llegamos hacia el final, que sí yo expliqué
que esto retomamos desde acá, que es donde dejamos el año pasado, que es el verbo to be en pasado con was y were, ¿sí? Bien, entonces acá lo que tenemos que ver es, sí, está bien, es cuándo usaba was y cuándo usaba were, ¿sí? Siempre ahí I, he, she and it iban con was y los plurales you, we and they iban con were, ¿sí? Por ejemplo, yo nací en el 2000, no sé, 4 dice acá. Entonces voy a decir, I was born in 2004, ¿sí? O si era negativa, voy a decir, I wasn't born in 2004, ¿sí? Y di los ejemplos, esto lo vamos a hacer la clase que viene igual y desde ahí vamos a ir ya practicando. Entonces, después, cuando eran las preguntas, había inversión, empezaban con was o con where, ¿sí? Por ejemplo, was he at home yesterday? Was he at home yesterday? ¿Estaba él en casa ayer? Yes, he was. ¿Sí? O caso negativo es decir, no, he wasn't. ¿Sí? Acá doy unos ejemplos prácticos, por ejemplo, were you at home yesterday? ¿Estuviste vos en casa ayer? Te pregunto, sí, yo a segunda persona de singular y esa persona me dice, no, I wasn't. ¿Sí? Was your mom at the cinema last night? ¿Tuvo tu mamá al cine anoche? Estuvo ella en el cine, perdón, anoche. Yes, she was. O en caso contrario, no, she wasn't. Were Tom and James at hospital yesterday? Yes, they were. ¿Sí? Porque estoy hablando de ellos dos. Entonces cambia. Bien, en esta unidad también vamos a hablar de diferentes fechas. Entonces vamos a necesitar saber los números ordinales que vienen con justamente del orden. Primero, segundo, tercero. Entonces, por ejemplo, voy a decir cuándo nací. Voy a decir I was born on que está entre paréntesis porque yo lo voy a pronunciar, on the 5th, 5 of the 5th of August, de agosto. O también puedo decir, I was born on August, primero diciendo el mes, the 5th, ¿sí? Esto que está entre comillas es entonces lo que yo pronuncio, pero no lo voy a escribir, ¿sí? ¿Y cómo se escribe? Está acá al final. I was born on August the 5th. Bien, y los meses más que nada para repasar porque vamos a trabajar fechas en esta unidad. Bien, todavía no hicimos más que hasta ahí, ¿sí? La clase que viene vamos a empezar a practicar de manera oral con esto, con estos ejemplos. Y vamos a continuar ya con el libro, así que tráiganlo. Bueno, nos vemos la clase que viene.